Bases de datos relacionales. Un enfoque estructurado para la gestión de datos. Las bases de datos relacionales, BDR, son un tipo de base de datos que se basan en el modelo relacional, un enfoque estructurado para organizar y gestionar datos. Este modelo, introducido por Edgar Frank Codd en la década de 1970, revolucionó la forma en que se almacenaba y accedía a la información, y sigue siendo el modelo de base de datos más utilizado en la actualidad. Principios fundamentales del modelo relacional. El modelo relacional se basa en la idea de que los datos se organizan en tablas, donde cada tabla representa una entidad específica. Las tablas están compuestas por filas, registros, y columnas, atributos. Cada fila representa una instancia única de la entidad, y cada columna representa un atributo específico de esa entidad. La clave del modelo relacional reside en la relación entre las diferentes tablas. Estas relaciones se establecen a través de claves, que son atributos que se comparten entre las tablas. Las claves permiten que las tablas se vinculen entre sí, creando un sistema de datos interconectado. Ventajas de las bases de datos relacionales. Las BDR ofrecen una serie de ventajas que las convierten en una opción popular para una amplia gama de aplicaciones. Estructura y organización. El modelo relacional proporciona una estructura clara y bien definida para los datos, lo que facilita la comprensión y el acceso a la información. Integridad de los datos. Las BDR implementan restricciones que garantizan la consistencia y la integridad de los datos. Estas restricciones pueden incluir reglas para la unicidad de las claves, la integridad referencial, que asegura que las relaciones entre las tablas se mantienen intactas, y la validación de datos. Flexibilidad. El modelo relacional permite realizar consultas complejas y flexibles utilizando el lenguaje SQL, Structured Query Language. SQL proporciona un método estándar para acceder, manipular y actualizar datos en las BDR. Escalabilidad. Las BDR pueden escalarse para manejar grandes volúmenes de datos y usuarios simultáneos. Seguridad. Las BDR ofrecen mecanismos de seguridad robustos para proteger los datos de accesos no autorizados. Ejemplos de bases de datos relacionales. Algunos ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, RDBMS, populares incluyen MySQL, un sistema de gestión de bases de datos de código abierto ampliamente utilizado. PostgreSQL, un RDBMS de código abierto conocido por su confiabilidad y características avanzadas. Oracle Database, un RDBMS comercial de alto rendimiento utilizado por grandes empresas. Microsoft SQL Server, un RDBMS comercial popular para aplicaciones empresariales. IBM DB2, un RDBMS comercial que se utiliza en entornos empresariales de misión crítica. Conclusión. Las bases de datos relacionales siguen siendo una tecnología esencial para la gestión de datos en una amplia gama de aplicaciones, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Su estructura, integridad, flexibilidad y seguridad las convierten en una opción confiable y eficiente para almacenar, gestionar y acceder a información crítica. ¿Puedes darme ejemplos de bases de datos relacionales que se usan en la vida real? Las bases de datos relacionales están presentes en muchas áreas de nuestra vida diaria, aunque no siempre las vemos directamente. Aquí te presento algunos ejemplos concretos de cómo se utilizan en la vida real. Comercio electrónico. Amazon. La plataforma de comercio electrónico de Amazon utiliza una base de datos relacional para almacenar información sobre productos, clientes, pedidos, inventario y transacciones. Esta base de datos permite a Amazon gestionar eficientemente su enorme catálogo de productos, procesar pedidos de forma rápida y segura, y ofrecer recomendaciones personalizadas a los clientes. eBay, de forma similar, eBay utiliza una base de datos relacional para gestionar subastas, anuncios, compradores, vendedores y transacciones. Esta base de datos permite a eBay mantener un sistema de subastas transparente y seguro, y ofrecer un amplio rango de productos a sus usuarios. Minoristas. Walmart, una de las mayores empresas minoristas del mundo, utiliza una base de datos relacional para gestionar su inventario, precios, promociones, ventas y clientes. Esta base de datos permite a Walmart optimizar sus operaciones de cadena de suministro, ofrecer precios competitivos y personalizar la experiencia de compra de sus clientes. Target utiliza una base de datos relacional para gestionar su inventario, precios, promociones, ventas y clientes. Esta base de datos permite a Target optimizar sus operaciones de cadena de suministro, ofrecer precios competitivos y personalizar la experiencia de compra de sus clientes. Servicios financieros. Bancos. Los bancos utilizan bases de datos relacionales para gestionar cuentas de clientes, transacciones, préstamos,
inversiones y otros servicios financieros. Estas bases de datos garantizan la seguridad y la integridad de las transacciones financieras y permiten a los bancos ofrecer una amplia gama de servicios a sus clientes. Compañías de seguros. Las compañías de seguros utilizan bases de datos relacionales para gestionar pólizas, reclamos, clientes y otros datos relevantes. Estas bases de datos permiten a las compañías de seguros procesar reclamos de forma eficiente, evaluar riesgos y ofrecer precios personalizados a sus clientes. Atención médica. Hospitales. Los hospitales utilizan bases de datos relacionales para gestionar registros médicos electrónicos, EMR, información de pacientes, citas, medicamentos y otros datos relevantes. Estas bases de datos permiten a los hospitales brindar una atención médica eficiente y segura, y mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud. Clínicas. Las clínicas utilizan bases de datos relacionales para gestionar registros médicos electrónicos, EMR, información de pacientes, citas, medicamentos y otros datos relevantes. Estas bases de datos permiten a las clínicas brindar una atención médica eficiente y segura, y mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud. Redes sociales. Facebook. Aunque Facebook utiliza una combinación de bases de datos relacionales y no SQL, sigue utilizando bases de datos relacionales para gestionar información de usuarios, publicaciones, grupos y eventos. Twitter. Twitter utiliza una base de datos relacional para gestionar tweets, usuarios, seguidores y otros datos relevantes. Esta base de datos permite a Twitter procesar y almacenar una gran cantidad de información en tiempo real y ofrecer una experiencia de usuario fluida. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se utilizan las bases de datos relacionales en la vida real. Como puedes ver, las BDR son una tecnología fundamental para una amplia gama de aplicaciones, desde el comercio electrónico hasta la atención médica. Su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos estructurados, garantizar la integridad de los datos y ofrecer flexibilidad en las consultas las convierte en una herramienta esencial para muchas empresas y organizaciones. ¿Puedes hablarme sobre las ventajas y desventajas de usar bases de datos relacionales en comparación con otros tipos de bases de datos? Bases de datos relacionales. Ventajas y desventajas en comparación con otros tipos. Las bases de datos relacionales, BDR, basadas en el modelo relacional, han dominado el panorama de gestión de datos durante décadas. Sin embargo, con el auge de los datos masivos y las aplicaciones de alto rendimiento, otros tipos de bases de datos, conocidas como bases de datos no SQL, han ganado popularidad. Para elegir la mejor opción para un proyecto, es crucial comprender las ventajas y desventajas de cada tipo de base de datos. Ventajas de las bases de datos relacionales. Estructura y organización. Las BDR ofrecen una estructura clara y bien definida, lo que facilita la comprensión y el acceso a la información. Los datos se organizan en tablas con filas y columnas, lo que permite una fácil navegación y análisis. Integridad de los datos. Las BDR implementan restricciones para garantizar la consistencia y la integridad de los datos. Estas restricciones incluyen reglas para la unicidad de las claves, la integridad referencial, que asegura que las relaciones entre las tablas se mantienen intactas, y la validación de datos. Flexibilidad. Las BDR permiten realizar consultas complejas y flexibles utilizando el lenguaje SQL, Structured Query Language. SQL proporciona un método estándar para acceder, manipular y actualizar datos en las BDR. Soporte y herramientas. Las BDR cuentan con un amplio soporte y una gran variedad de herramientas debido a su larga trayectoria en el mercado. Esto facilita su administración y mantenimiento. Seguridad. Las BDR ofrecen mecanismos de seguridad robustos para proteger los datos de accesos no autorizados. Desventajas de las bases de datos relacionales. Escalabilidad. Las BDR pueden enfrentar desafíos al escalar para manejar grandes volúmenes de datos y usuarios simultáneos. La necesidad de mantener la integridad referencial y las operaciones de unión pueden afectar el rendimiento en entornos de alta demanda. Flexibilidad de datos. Las BDR pueden ser menos flexibles para manejar datos no estructurados o semiestructurados, como imágenes, videos o documentos complejos. Rendimiento. El rendimiento de las BDR puede verse afectado por consultas complejas o grandes cantidades de datos, especialmente en entornos de alta concurrencia. Ventajas de las bases de datos no SQL. Escalabilidad. Las bases de datos no SQL están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos y usuarios simultáneos. Su arquitectura distribuida y su enfoque en la flexibilidad de datos les permiten escalar horizontalmente de forma eficiente. Flexibilidad de datos. Las bases de datos no SQL son ideales para manejar datos no estructurados o semiestructurados,
como datos de redes sociales, registros de sensores o análisis de texto. Rendimiento. Las bases de datos no SQL pueden ofrecer un alto rendimiento en entornos de alta demanda, especialmente para operaciones de lectura y escritura. Desventajas de las bases de datos no SQL. Estructura y organización. Las bases de datos no SQL pueden carecer de una estructura clara y definida, lo que puede dificultar la comprensión y el análisis de los datos. Integridad de los datos. Las bases de datos no SQL pueden tener menos mecanismos de integridad de datos que las BDR, lo que puede aumentar el riesgo de errores o inconsistencias. Soporte y herramientas. Las bases de datos no SQL pueden tener un soporte y una variedad de herramientas más limitados que las BDR, lo que puede dificultar su administración y mantenimiento. Seguridad. La seguridad de las bases de datos no SQL puede ser más compleja de gestionar que las BDR, especialmente en entornos distribuidos. Conclusión. La elección entre una base de datos relacional y una no SQL depende de las necesidades específicas del proyecto. Las BDR son una opción sólida para aplicaciones que requieren una estructura clara, integridad de datos y un amplio soporte. Las bases de datos no SQL son ideales para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos, datos no estructurados o semiestructurados, y requieren un alto rendimiento. En algunos casos, una combinación de ambos tipos de bases de datos puede ser la mejor solución. Por ejemplo, una aplicación puede utilizar una BDR para almacenar datos estructurados y una base de datos no SQL para manejar datos no estructurados o para proporcionar escalabilidad adicional. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.